Hola, ¿cómo están? Hoy queremos comentar un poco sobre los procesos de racionalización de fracciones algebraicas, que en realidad consisten en procesos en los que te doy una fracción y usted la amplifica para obtener una fracción equivalente, de tal manera que la fracción nueva tenga ciertos cambios con respecto a la vieja. Te doy una fracción vieja que tiene radical, por ejemplo, en el denominador, y la nueva, la equivalente, fruto de la amplificación, ya no debe tener radical en el denominador. Eso es como lo que buscamos con la racionalización, es amplificar las fracciones para obtener una fracción equivalente, de tal manera que la nueva no tenga radicales, sea en el numerador o sea en el denominador. Es que queremos como eliminar los radicales de algunas de las dos partes de la fracción. Eliminarlos de alguna de las, así el radical pase del denominador al numerador. No importa. Entonces que si estaba en el denominador, la fracción equivalente nueva ya no tenga radical en el denominador. Entonces el objetivo es aprender a racionalizar fracciones algebraicas de manera significativa, que comprendamos qué es lo que se busca, comunicativa, que podamos describir los procedimientos, y bien fundamentada porque podamos también justificar los procedimientos que aplicamos. Para eso se requiere, pues bueno, saber qué es racionalizar, qué es amplificar fracciones, qué es simplificar fracciones, entendiendo amplificar como multiplicar numerador y denominador de una fracción por una misma cantidad, y simplificar es coger una fracción y dividir su numerador y denominador por una misma cantidad no nula. A eso podemos de una manera sesgada como definir que entenderemos como amplificación y simplificación de fracciones. Aquí vemos un esquema sencillo de, dada una fracción un medio, al multiplicarla el numerador por 3 y el denominador por 3, que esencialmente lo que estamos es multiplicando a la fracción un medio por 1, pues entonces eso nos muestra que efectivamente el multiplicar a una fracción el numerador y el denominador por una misma cantidad es esencialmente multiplicar por 1, lo que hace que el número obtenido por propiedad modulativa de la multiplicación en R, pues lo que obtengas sea un número real igual al original, igual en el sentido de que tengas una representación diferente de él, pero que esa representación represente el mismo número, es decir, que un medio y 3/6 en realidad son representaciones del mismo número racional, solo que 3/6 es la amplificación de un medio. ¿Y cómo obtuvimos a 3/6? Amplificando numerador y denominador de un medio por 3. Entonces aquí ese es uno de los prerequisitos conceptuales importantes, y es recordar el proceso de amplificación de fracciones. Y bueno, pues la secuencia por lo regular es darte una fracción con una fracción así como 1 sobre raíz de 2, que tiene en el denominador un radical, y racionalizarla entonces significará, según lo que acabamos de ver, entonces aquí ponemos solución, y la solución es, si nos dijeron racionalice la fracción o el denominador de la fracción, el denominador de la siguiente fracción, describiendo el proceso, y justificando a partir de las propiedades de los números reales, de las propiedades de campo de los números reales, las propiedades de estructura de campo. Entonces aquí le ponemos 2 puntos, y esta es una fracción. Una cosa que a mí siempre me ha gustado es como hablar sobre el sentido de hacer este procedimiento. Y es que si usted tiene 1 sobre raíz de 2,
Usted, por ejemplo, una de las cosas que podría querer es esta división de 1 y raíz de 2, pues estimar su resultado. Y estimar un resultado en el que el denominador es una raíz es difícil, porque raíz de 2 es como 1.41 y 1 dividido 1.41 es como difícil, porque dividir por decimales es particularmente difícil. Entonces vamos a ver que la racionalización con la que vamos a obtener raíz de 2 sobre 2 nos va a permitir estimar mejor este cociente, porque 1 sobre raíz de 2 quedará, pues como eso es lo mismo que raíz de 2 sobre 2, es decir, la mitad de raíz de 2, y la mitad de raíz de 2, o sea, la mitad de 1.41 aproximadamente, es 0.7. Entonces así usted puede efectivamente, a partir de la expresión racionalizada, estimar el resultado del cociente. Entonces así uno ve que uno de los sentidos de la racionalización es la estimación. Es que es mejor dividir cuando el denominador es entero y no tiene radicales. Es mejor dividir cuando el denominador no tiene radicales. Es que la división se hace muy difícil si el denominador tiene radicales. Entonces ya ese es uno de los sentidos. Entonces aquí poner eso en la reflexión. Entonces, bueno, pues uno de los propósitos de la racionalización de fracciones es poder estimar el cociente que ellas representan. Recuerden que, pues, dado que es difícil, dado que es muy difícil dividir cuando el denominador o el divisor tiene raíces. Es mejor dividir por denominadores, por divisores, sin radicales. Y eso es lo que se busca pues, con la racionalización, tener el sentido de eso. Entonces aquí ponemos como titulito el sentido del proceso de racionalización. El sentido o propósito del proceso de racionalización. Es si somos coherentes con algo que buscamos en el objetivo de aprendizaje, y es aprender de manera, a racionalizar, pero de manera significativa, comunicativa y bien fundamentada. Es que aprender de manera significativa es también entender el sentido y el propósito de los conceptos y procedimientos matemáticos que aprende. Aquí miremos y cómo lo haríamos. Bueno, pues para hacer la solución de manera con un procedimiento usuales, pues bueno, pues con doble símbolo de dólar yo escribo la fracción que me entregaron, que es 1 sobre SQRT de 2. Recuerda que SQRT es de square root, entonces aquí escribimos que square root, es decir, raíz cuadrada, es square roots, y los americanos lo abrevian con SQ, las dos primeras letras, y la primera y la última de la segunda palabra que forma a raíz cuadrada. Tenemos raíz con tilde, y bueno, pues cuando nos entregan ese ejercicio lo que hacemos es multiplicar por 1 esencialmente. Entonces aquí le ponemos un backslash c dot en inglés es punto, y el c es para decir punto al medio.
Pues aquí escribimos, bueno, y que dot en inglés significa punto. Eso con el ánimo de ver que aprender LaTeX y aprender Python está basado en aprender el inglés, porque estos lenguajes están muy cercanos al lenguaje natural americano. Entonces que aprenderlos se hace más sencillo si aprendemos inglés. Entonces por eso es bueno que lo hagamos. Y aquí entonces ese SQRT de raíz de 2 en el numerador, y en el denominador también dividimos por SQRT de 2, y los delimitadores en LaTeX son las llaves para estas expresiones. Y así vemos de que lo que hicimos a la fracción que nos entregaron 1 sobre raíz de 2 fue volver a multiplicar el numerador y el denominador por raíz de 2, o sea que repetimos otra vez el denominador, de tal manera que al multiplicar estas dos fracciones, 1 sobre raíz de 2 y raíz de 2 sobre 2, me da una fracción equivalente. Entonces esa fracción equivalente, pues aquí le ponemos, obtenemos la fracción, y ya le decimos, bueno, pues los fraccionarios se multiplican derecho, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador, y por propiedad modulativa 1 por raíz de 2 da raíz de 2, multiplicar por 1 da lo mismo, entonces me queda arriba SQRT de llaves de 2 o raíz de 2, y abajo me queda la raíz de 2 por la raíz de 2, pues por definición de raíz de 2, ese es un número cuyo cuadrado da 2, es decir que si a la raíz de 2 la multiplico por la raíz de 2, estoy entonces en realidad efectuando el cuadrado de la raíz, y el cuadrado de la raíz de 2 me tiene que dar 2 por definición. Por lo tanto, aquí pongo el 2, y miro que ya en el denominador de la fracción equivalente ya no tengo raíces, y así ya la leo esta como, me gusta leerla mejor, no como raíz de 2 sobre 2, sino leerla como la mitad, es decir, un medio, la mitad de raíz de 2 SQRT. Y es porque la mitad de cualquier cosa es más fácil de estimar, y así puedo poner que esto es aproximadamente punto 7, porque la raíz de 2 es 1,4, aquí no le ponemos el igual, aprox, sin el igual lo más, y así pudimos estimar gracias a que racionalizamos. Entonces la racionalización busca ayudar a las personas a estimar. Entonces aquí le borramos estas líneas con doble V, y vemos de que, por ejemplo, si usted importa SimPy y importa la función SQRT para sacar raíces, Simplify para simplificar fracciones, y con ops y infinito, pues si declara la variable roots como 1 sobre raíz de 2 en lenguaje Python, y en lenguaje Python entonces divides con el slash, mientras que en lenguaje LaTeX el dividir es con frac, un frac, backslash frac, aquí es con slash, y la raíz sigue siendo SQRT, pero ya aquí en Python delimitamos la cantidad al que le vamos a sacar la raíz entre paréntesis, mientras que en LaTeX delimitamos el que le vamos a sacar raíz entre llaves. Entonces como que nos practicamos mucho en ese lenguaje, y miren que ya de entrada él, sin pedirle nada a una expresión como 1 sobre raíz de 2, la expresa como raíz de 2 sobre 2, es decir, de una vez el computador, gracias a la calculadora simbólica SimPy asociada a Python, entrega 1 sobre raíz de 2, la entrega de una vez racionalizada. Ya no tenemos que pedirle nada, no tenemos que pedirle simplificación, nada, él nos lo entrega de una vez como raíz de 2 sobre 2. Pero entonces así tener claro ese propósito de este procedimiento, y te queda como tarea pues que todo lo que dijimos en el video, en el que describimos el proceso para desarrollar estas habilidades comunicativas y de justificación de este proceso a raíz de las propiedades de R, de campo de R, es decir, que por qué sabemos de que en este proceso obtenemos una fracción equivalente, un número real igual al original, al número real 1 sobre raíz de 2,
porque en realidad por propiedad modulativa de la multiplicación en R definido como campo, porque si a un número lo multiplicas por 1 te da el mismo número, ¿sí? A por 1 da propiedad modulativa de R como campo. Entonces aquí ya le ponemos en el vocabulario estas dos palabras que tenemos hoy, que son square, roots, que es raíz cuadrada, y dot, que es punto. Aunque también se utiliza punto. Y ya C dot entonces significará punto al medio, que es para cuando queremos multiplicar fracciones, para poder denotar la multiplicación de fracciones. Entonces así también aportamos al desarrollo de las competencias comunicativas o de comunicación científica de los estudiantes. Y muchas gracias.